Buenas tardes a todas y a todos. Le agradezco, señor presidente, por la invitación y por esta oportunidad para presentar el proyecto de ley de presupuesto, que es una oportunidad que esperábamos tener y muy bueno que así sea en este momento. Y felicitaciones también, señor presidente, por el nombramiento de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, señor vicepresidente primero, diputado Laspina, y vicepresidente segundo, diputado Palazzo. En esta oportunidad lo que voy a hacer es una presentación de los contornos macroeconómicos y del rol del Estado que subyace al proyecto de ley de presupuesto 2022 que el Poder Ejecutivo ha presentado el día 15 de septiembre del corriente año. Voy a hacer una presentación con slides, así que vamos a seguir la pantalla. Este es un proyecto de ley que le da continuidad a la visión que desde el Gobierno Nacional planteamos para propiciar una doble recuperación de lo que fue una doble crisis económica, la crisis económica que comienza en el año 2018 y luego la crisis sanitaria que se desata en marzo del año 2020, que apunta no solamente a la continuidad de la recuperación en el corto plazo, sino a continuar sentando condiciones para que el crecimiento económico y el desarrollo económico de la Argentina se pueda sostener en plazos más largos. Hoja de ruta de esta ponencia. En primer lugar, vamos a hacer un repaso de las condiciones de partida a la hora de confeccionar el proyecto de ley de presupuesto, ¿sí? En dónde estamos hoy. En segundo lugar, vamos a definir los principios sobre los cuales este presupuesto se basa y los objetivos a los que apunta. En tercer lugar, vamos a analizar los detalles, tanto, como decía, en cuanto a la confección del escenario macroeconómico, como a los distintos pilares que constituyen este presupuesto. ¿En dónde estamos hoy? En primer lugar, estamos en la línea de lo que planteamos en el proyecto de ley de presupuesto anterior y que fue lo que se planteó cuando iniciamos nuestro periodo de gobierno, de apuntar a construir una estructura productiva económica que satisfaga 5 objetivos centrales del desarrollo. El primero, la inclusión sobre la base de la generación de trabajo. El segundo, una estructura productiva con más capacidad de agregación de valor a la producción, es decir, un mayor dinamismo productivo en la Argentina. El tercero, ir asegurando condiciones que den lugar a una estabilidad macroeconómica que permita un ambiente más propicio para el desarrollo económico y social de la Argentina. El cuarto, que las oportunidades se repartan equitativamente a lo largo de todo el territorio federal. Y el quinto objetivo, ser dueños de nuestro propio destino, ser capaces de decidir nuestro destino como nación soberana. Para ello hemos venido articulando todo un esquema de política económica que tiene 3 grandes bloques. El primero es el bloque de la política macroeconómica, del cual el presupuesto es el corazón, ¿sí? Es el bloque central de la política macroeconómica. Y allí es donde se define el rol que juega el Estado para la recuperación económica y, por lo tanto, la necesidad de llevar a cabo políticas contracíclicas. El segundo bloque tiene que ver con las políticas productivas, que justamente define cuál es el rol que juega el Estado para potenciar las oportunidades de desarrollo y dinamismo productivo, para tener una economía de mercado que funcione mejor desde el punto de vista de la agregación de valor y que nos permita como Estado-Nación construir ventajas comparativas dinámicas, es decir, construir más capacidad de competir a nivel global en rubros que sean capaces de generar trabajo, de agregar valor y de contribuir a la estabilidad macroeconómica.
Y el tercer bloque tiene que ver con la articulación de las reglas de juego. Parte de este bloque implica un trabajo conjunto con el Congreso de la Nación, que es lo que ha venido ocurriendo con distintos proyectos de ley que han sido sometidos o que directamente ya han sido aprobados por el Congreso de la Nación, como pasó, por ejemplo, con el proyecto de ley de Economía del Conocimiento, entre otros. Hoy la Argentina está viviendo un proceso de fuerte recuperación económica. La actividad económica está creciendo de una forma sólida. Esperamos que este año el Producto Interno Bruto crezca alrededor del 10%. De hecho, cuando coteje las premisas en las cuales se basó la confección de esta ley de presupuesto con lo que ha ocurrido luego de estos 3 meses que transcurrieron desde el envío, se ve un fortalecimiento de la recuperación de la actividad económica. Junto a ello, como ven en esta slide, se ve una recuperación del empleo registrado y también una recuperación de la inversión. Estimamos un crecimiento de la inversión para el año 2021 superior al 30%. Y esto es claramente positivo porque no solamente contribuye a la recuperación económica inmediata, sino que implica mayor capacidad de generación de oferta para que esa recuperación económica se pueda sostener en el tiempo. Estamos en un sendero de ordenamiento de las cuentas fiscales que consideramos virtuoso porque se da sobre la base del crecimiento económico. Lo que se ha hecho en el año 2021 es una política fiscal contracíclica que ha contribuido a fortalecer la recuperación económica o ha contribuido a propiciar esa recuperación económica. Ha jugado un rol importante la inversión en gasto de capital, que fue uno de los rubros que consideramos, uno de los pilares que consideramos estratégicos a la hora de diseñar el presupuesto 2021. Y lo que se ve en esa figura es que hay una reducción fuerte del déficit primario del sector público nacional no financiero, que se estimaba en la última estimación es que pasa del 6,4 del producto en el año 2020 a 3,5 del producto en el año 2021. Más cerca del final de año se verá este número, estas estimaciones obviamente que van evolucionando con el transcurso del tiempo. Y algo importante a señalar también son esos círculos de color celeste que ven en la pantalla, que refieren a lo que es el resultado primario corriente. Cuando miramos solamente el déficit primario corriente, la reducción del déficit primario es aún mayor, de 5,7% del producto a un estimado del 1,7% del producto. Justamente lo que refleja es una mayor participación de la inversión en gasto de capital en el presupuesto ejecutado en el año 2021. Color, solamente allí me marcan que no se llegaba a ver bien el color, pero creo que los números quedan claros. ¿No se ve? No. A ver, yo les describo, no se ve el color de las barras, pero las barras tienen un número debajo. Entonces, lo que es importante es mirar los números, ¿sí? Bien. Simplemente para... Sí, después esto lo vemos, pero simplemente por si alguien no vio, voy a volver a explicar esta filmina. Lo que se ve es en los números en color negro una reducción del déficit primario del sector público nacional, no financiero, o sea, es el déficit primario. Lo que allí ven es que baja del 6,4% del producto, del PBI, al 3,5% del PBI estimado para este año. Y los puntos de color celeste muestran que la reducción es aún mayor si referimos solamente al resultado primario corriente. En la siguiente figura lo que se ve es algo que ha sido también uno de los temas
más importantes que abordamos cuando iniciamos en nuestro periodo de gobierno el 10 de diciembre del año 2019, que fue el objetivo de fortalecer el mercado de deuda pública en pesos. Estaba muy dañada la situación del mercado de deuda pública en pesos y considerábamos que era muy importante que el sector público tuviese la capacidad de financiarse en su propia moneda y que vaya construyendo esa capacidad en el tiempo, y definir un activo seguro en nuestra propia moneda, es decir, que no tenga riesgos en términos nominales, que sirva como ancla para también el desarrollo del mercado de capitales domésticos y que por lo tanto nos permite establecer un sendero en el cual aumenten las posibilidades de financiamiento y de ahorro en nuestra propia moneda, de modo de favorecer el financiamiento de la inversión, que por supuesto que es necesario para que Argentina pueda transitar un proceso de crecimiento económico sostenido. Y lo que ven en esta figura es un fuerte fortalecimiento del mercado de deuda pública en pesos. Ahí ven la evolución de lo que han sido las tasas de refinanciamiento de los vencimientos netos. En enero del año 2020, de 100 pesos que vencían, se refinanciaban solamente 52, y el financiamiento neto en el transcurso de este año ha sido marcadamente positivo, y esto ha ayudado a depender menos de la emisión monetaria para el financiamiento del déficit, dadas las necesidades de financiamiento que se enfrentan para el perfil de la política fiscal que hemos ido planeando y ejecutando en pos de la recuperación de Argentina. Por supuesto que no alcanza y se ha recurrido en parte al financiamiento monetario. Ahora, poder darle continuidad y profundizar el fortalecimiento del mercado de deuda pública en pesos es algo muy importante para contribuir a una mayor estabilidad macroeconómica y al desarrollo económico de la Argentina, y vamos a ver que en la confección de este proyecto de ley de presupuesto esto también está tenido en cuenta. En la siguiente slide justamente se ve el hecho de que se ha fortalecido el desarrollo del mercado de capitales, y en los primeros 10 meses del año lo que vemos es una variación interanual de la financiación total vía mercado de capitales del 72%. Esto significa más capacidad para la inversión por parte del sector privado también. En la siguiente figura lo que se ve es la evolución de las exportaciones. Esto es algo también muy positivo para la Argentina. El año 2021 está mostrando una dinámica claramente positiva en la evolución de las exportaciones. Y es muy importante que esto sea no solamente en términos de valor, sino que se da en términos de cantidades, en términos de volúmenes. Para que Argentina pueda sostener un proceso de crecimiento económico y no caiga recurrentemente en situaciones de crisis de balanza de pagos, necesitamos un crecimiento sostenido de las exportaciones netas. Y no solamente en valor, porque eso significaría depender de que los términos de intercambio sigan una dinámica positiva, sino que esto se debe dar también en cantidades. Eso este año está ocurriendo. En el panel de la derecha lo que ven es la dinámica de las cantidades exportadas y ven un crecimiento en todos los rubros. Como decía, refería a exportaciones netas. Esto se logra tanto generando un crecimiento de las exportaciones como pudiendo reemplazar importaciones, sobre todo a partir del desarrollo del sector energético en la Argentina, en donde hay importantes oportunidades. Y vamos a ver en la confección de este proyecto de ley de presupuesto que hay rubros clave en infraestructura que justamente buscan potencial de forma general el desarrollo de la generación de divisas y en forma particular también potenciar las posibilidades de desarrollo del sector energético en la Argentina. En cuanto a las reservas internacionales, lo que se observa es que no ha habido una caída de las reservas en el último año. De hecho, hoy estamos un poco por encima en términos de reservas internacionales que hace un año. También se observa que
la acumulación de reservas ha sido significativamente inferior a el balance comercial impositivo. Y hay diferentes razones financieras que contribuyen a este fenómeno. Y es importante poder ir corrigiendo esos factores que generan una discrepancia de la magnitud que aquí se ve, comparando esta filmina con la filmina anterior, entre la evolución del balance comercial y la evolución de las reservas internacionales. Para el año 2022 y en adelante, la acumulación de reservas internacionales también es un objetivo. El problema principal que se ha enfrentado en el año 2021 ha sido la dinámica inflacionaria, y es un objetivo central de la política económica atacar este problema inflacionario. En el año 2021 se ha observado, en primer lugar, una evolución de los precios internacionales, un aumento de los precios internacionales que ha sido significativamente superior a lo que se incluyó como supuesto inicialmente en el proyecto de ley de presupuesto que se había enviado el 15 de septiembre del año 2020. Este es un fenómeno global, de hecho. En el contexto de la pandemia han cambiado los patrones de demanda y ha habido un aumento, una presión sobre los precios de los commodities, en particular los precios de los alimentos, y hay otros factores también internacionales que han contribuido a eso. Junto a ello ha habido también una persistencia fuerte del proceso inflacionario que se debe atacar, y de ello voy a estar hablando cuando me refiera a el escenario macroeconómico del año 2022. Y también en el frente monetario nosotros habíamos asumido que la base monetaria iba a crecer 1 punto del producto entre el año 2020 y el año 2021, acompañado de un fortalecimiento de la demanda de activos en nuestra moneda y en particular de la demanda de nuestra moneda. Y eso no se registró. Y al no registrarse eso, hubo también una presión adicional por factores monetarios sobre la evolución de la nominalidad, y eso es algo que también es un objetivo a atacar para contribuir a un proceso sostenido de la reducción inflacionaria. La construcción de condiciones de certidumbre es un factor necesario para que esta evolución de la nominalidad pueda ir en la dirección que vamos a estar planteando en la construcción del escenario macroeconómico, junto a otros factores como poder, vía acuerdos de precios, atacar los problemas de persistencia y tener una mejor coordinación de las expectativas que contribuyen al fenómeno inflacionario. ¿Hacia dónde vamos? Principios y objetivos de este proyecto de ley. Desde el punto de vista del rol del Estado, quiero marcar 2 principios. Uno que tiene que ver con el corto plazo y otro que tiene que ver con plazos más largos. Ambos principios fueron señalados como base de lo que fue el proyecto de ley de presupuesto del año 2021, y de una forma consistente se le dan continuidad a esos principios en este proyecto de ley. El primer principio es que consideramos desde el Gobierno Nacional que no es posible que haya estabilización macroeconómica sin una recuperación de la actividad económica. Y esto le impone al Estado la necesidad de jugar un rol contracíclico para la recuperación, porque consideramos que Argentina está todavía por debajo de su tendencia de crecimiento, y por lo tanto el Estado busca contribuir vía una expansión de la demanda agregada a una continuidad de la recuperación económica que hoy se está viviendo. Esto es lo que hablaba cuando decía que el presupuesto del año 2022, el proyecto de ley de presupuesto del año 2022, es un presupuesto para una doble recuperación de una doble crisis. El segundo principio tiene que ver con el rol del Estado para el desarrollo. Nosotros consideramos que en el mundo de hoy los países que logran poder establecer procesos más virtuosos de desarrollo son aquellos que logran construir abundancia en lo que no se puede mover entre países. ¿Y qué es eso hoy en día? Bueno, el capital público, tener mayor capacidad de infraestructura y logística que permita potenciar el crecimiento de la productividad y mayor dinamismo en toda la economía. El conocimiento,
las instituciones que generan conocimiento y el conocimiento en sí y la capacidad de aplicarlo en la producción, central para un proceso de desarrollo virtuoso. Y por supuesto la marca de un Estado-nación. Y esto es fundamental en la Argentina. Nosotros somos un Estado-nación que aún se debe un proceso colectivo de fortalecimiento del Estado-nación que somos. Y para eso también debemos ir abordando un conjunto de problemas a los cuales nos estaremos refiriendo. Veremos en la confección de este proyecto de ley que hay una continuidad en cómo se define el uso de los recursos del Estado en pos justamente de construir ventajas comparativas dinámicas que den lugar a una economía más productiva con mayor agregación de valor. En cuanto a objetivos concretos, el presupuesto persigue 10 objetivos estructurales que voy a enumerar. Creo que desde el fondo se ve chico, permítanme leer. Primero, apuntalar la recuperación económica. Segundo, fortalecer la recuperación del poder adquisitivo de las y de los trabajadores. Esto es fundamental también para la recuperación económica, que crezca el salario real, que crezcan el poder adquisitivo de los ingresos. Tercero, promover la equidad de oportunidades con eje en la reducción de brechas de género. Cuarto, mejorar la infraestructura y la logística. Quinto, mejorar la situación habitacional de la Argentina. Sexto, promover el desarrollo científico y tecnológico y fortalecer el sistema educativo. Séptimo, fortalecer el sistema de salud. Octavo, profundizar la política crediticia para el desarrollo productivo. Noveno, favorecer la transición productiva con criterio de sustentabilidad ambiental, algo que es muy importante no solamente por una cuestión del desarrollo, sino por una cuestión macroeconómica. Esto en el año 2021 se ha visto con mucha fuerza en el mundo. Hay una aceleración en el multilateralismo de lo que son procesos para atacar el problema de la sustentabilidad ambiental y una tendencia hacia cuestiones como cobrar precios al carbono, lo que implica que la Argentina necesita rápidamente ir adaptando su estructura productiva para, dentro de unos años, no encontrarnos en un problema de que nuestra estructura productiva quede asociada a una menor competitividad global. Décimo, profundizar el proceso de estabilización macroeconómica, que, como decíamos, es parte de un principio fundamental para la posibilidad de crecer sin chocarnos repetidamente contra situaciones de crisis. Vamos a pasar ahora a los números del presupuesto 2022. Este gráfico que ven aquí es un resumen de lo que fue enviado el día 15 de septiembre del corriente año y verán que hay números que han ido evolucionando en el transcurso de los últimos 3 meses. Este gráfico, por supuesto, que se construyó sobre la base de lo que nosotros considerábamos los supuestos apropiados, dada la información disponible al día 15 de septiembre del 2021. Y proyectaba un crecimiento del 8% para el año 2021 y hemos revisado esta estimación de crecimiento al alza al 10%. Para el año 2022, lo que se proyecta es una evolución del Producto Interno Bruto asociado a una continuidad de la recuperación económica, un crecimiento del 4%, consumo privado del 4,6%, consumo público creciendo al 3,1%, inversión creciendo al 6,6%, las exportaciones creciendo al 7,5%, las importaciones creciendo al 9,4%. El tipo de cambio nominal promedio a diciembre del año próximo en 131,1 pesos por dólar. La tasa de inflación interanual punta a punta del 33%. Un crecimiento de los salarios reales de 5,3 puntos porcentuales, que equivale a un crecimiento en términos reales del 4%, y un saldo comercial superior a los 9.000 millones de dólares. Esto fue un escenario que se basó en hipótesis que considerábamos prudentes al momento de formular el presupuesto y que, por supuesto, hay un dinamismo y buscamos seguir construyendo las mejores condiciones posibles para que el crecimiento sea el más virtuoso posible junto a generación de trabajo y que la reducción de la inflación sea lo más sólida posible. Por supuesto que aquí hay, por un lado, hipótesis que
son prudentes tales como las hicimos en el año 2021, en el 2020 para el año 2021, sobre la recuperación, y que si se pudiese, como se logró en el transcurso del 2021, ir construyendo condiciones que den lugar a una dinámica aún más virtuosa, eso será bienvenido y sobre eso se trabajará, y asume hipótesis diferentes en algún sentido a lo que fue el año 2021 para la nominalidad. Les había contado que para el año 2021 se había supuesto un crecimiento de la base monetaria que era consistente con una evolución positiva de la demanda por los activos en moneda local y por la moneda local de 1% del producto, y eso no ocurrió, al contrario se registró una caída. Para el año 2022 lo que supusimos es estabilidad. Esta vez no se supone que hay un crecimiento de la base monetaria que viene acompañado de un crecimiento de la demanda monetaria, sino que se supone estabilidad partiendo de una base que es menor, lo que consideramos una hipótesis conservadora y que obviamente tendrá que ver con la evolución de un conjunto de condiciones financieras en las que estamos trabajando. Este esquema también supone que está la posibilidad, a partir del día 7 de enero, de avanzar sobre la base de un acuerdo de precios con el sector privado. Este ha sido un elemento que ha sido parte de lo que son las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional en la construcción de un programa plurianual que nos permita refinanciar la enorme cantidad de vencimientos de deuda que se enfrenta con el Fondo Monetario Internacional en los años 2022 y 2023 y 2024. Y consideramos que que los acuerdos de precios, las políticas de precios e ingresos y acuerdos de precios como parte de esa política de precios e ingresos son un elemento necesario para que se pueda lograr una coordinación de las expectativas que permita reducir la persistencia en el proceso inflacionario y que permita reducir justamente el rol que las expectativas juegan para el proceso inflacionario. Junto a ello, lo que hay aquí es un marco macroeconómico, sobre la base del entendimiento que la inflación es un problema que tiene múltiples causas y que hay que atacar todas sus causas para poder ir reduciendo la inflación. Y que para eso hay que ir generando mayor capacidad de generación de divisas y una mejora del perfil de financiamiento de los déficits fiscales, al mismo tiempo que se va reduciendo el déficit primario del sector público de una forma que es virtuosa, de una forma que se da sobre la base de una economía que se recupera y con el Estado jugando un rol contracíclico. Estos números que ven aquí, que se traducen en lo que ven en la siguiente filmina, marcan esas premisas. Se apunta, en primer lugar, a un déficit primario del 3,3% del producto. Y acá quiero aclarar algo importante. Esto se diseñó el día 15 de septiembre, se envió al Congreso el día 15 de septiembre del corriente año, pero el crecimiento fue más fuerte. Es importante poder mantener el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Ciencia, que da 0,31 del producto, como veremos, para el año 2022, por el rol tan importante que juega el desarrollo científico y tecnológico para el desarrollo de la Argentina. También es importante poder tener un esquema de profundización del crecimiento de la inversión en capital público, como se vino haciendo en el año 2021, pero esto también, la dinámica que se viene observando, nos presenta una oportunidad para poder ir reduciendo el déficit primario de una forma virtuosa, que ayuda a que el Estado tenga que depender menos del endeudamiento y del financiamiento monetario. En la siguiente figura, lo que se observa es el escenario de financiamiento de la política fiscal que describía. Política fiscal que tenía un déficit primario del 3,3% del producto con las salvedades que acabo de hacer y un resultado financiero del 4,9% del producto. Este financiamiento se compone de
financiamiento por parte del Banco Central del Tesoro de 1,8 del producto, lo cual implica una reducción importante con respecto a lo que es el financiamiento del año 2021, que a su vez conllevó una reducción importante con respecto a lo que fue el financiamiento monetario sobre el producto en el peor año de la pandemia, que fue el año 2020, que es cuando el Estado tuvo que atender las mayores necesidades para proteger al tejido social y al tejido productivo de la Argentina. También asume un financiamiento neto por parte de los organismos internacionales del 1,1% del producto y asume que hay financiamiento en la forma de títulos públicos igual a 2% del producto. Y aquí quiero hacer una aclaración porque donde dice organismos internacionales, lo correcto sería decir acreedores oficiales, ¿okay? Acreedores oficiales internacionales, porque eso también incluye el financiamiento por parte de los bilaterales, neto. Voy a pasar, entonces, escenario macroeconómico primero, el escenario fiscal y el escenario de financiamiento. Quiero pasar a continuación a lo que es el lado de la recaudación. Lo que se observa aquí es un escenario de recaudación asociado a un escenario de crecimiento económico y de recuperación del empleo. Ven ahí que hay un crecimiento importante de lo que es la recaudación de la seguridad social, consistente con un crecimiento del empleo para el año 2022. Y también se ve un escenario de evolución del comercio exterior cauteloso, en el sentido que hemos supuesto que hay una dinámica de los precios de los commodities que se estabiliza y que inclusive caen un poco los precios internacionales. Por supuesto que esto es algo que hay que ir monitoreando continuamente en el transcurso del año e ir adaptándose a las contingencias que se vayan presentando. Todo proyecto de ley de presupuesto establece un marco de base y establece una forma. Ya, nosotros lo que establecemos desde la gestión es cómo reaccionamos a las distintas contingencias que se van presentando en el transcurso del año. ¿Cuáles son los pilares de todo este escenario macroeconómico que acabamos de describir? Bueno, estos 5 pilares. El primero tiene que ver con la infraestructura pública, el segundo con la salud, el tercero con la educación, el cuarto con la ciencia y la innovación y el quinto con la inclusión social activa con perspectiva de género. Permítanme ir transitando cada uno de ellos. Infraestructura. Bueno, como he señalado, la inversión en infraestructura va a jugar un rol preponderante justamente por el multiplicador que tiene en el corto plazo para potenciar la recuperación de la actividad económica, como por la contribución que hace al crecimiento de la economía de una forma duradera. Lo que aquí se ve en esta figura es la evolución del gasto de capital como porcentaje del producto, que había tenido una tendencia declinante de 2,8 del producto en el año 2015 a 1,1 del producto en el año 2019 y desde allí viene teniendo una tendencia ascendente. Estimamos en función de la proyección para este año que cerrará en 1,8% del producto y se presupuesta un gasto de capital de 2,4% del producto para el año 2022. Aquí lo que se ve son los rubros centrales para lo que es el gasto de capital presupuestado. Este ha sido un trabajo articulado donde ha conducido el Ministerio de Economía junto a la Jefatura de Gabinete, articulando con todas las distintas jurisdicciones del sector público nacional en función de los objetivos de favorecer un mayor dinamismo en la generación de divisas, favorecer un mayor multiplicador de la actividad económica del corto plazo y también contribuir a condiciones de inclusión social, infraestructura que
ataque las principales problemáticas que enfrentamos a nivel social en nuestro país. Y allí se ven obras claves como lo que es vialidad, AISA, energía, la finalización de la estructura de gasoductos en los próximos años va a constituir uno de los proyectos más importantes para la Argentina. Bueno, justamente hoy nos acompaña el secretario de Energía, Darío Martínez, que podrá dar luego más precisiones al respecto, pero en donde vemos oportunidades muy fuertes para el desarrollo de la producción de gas en la Argentina y que por lo tanto contribuya a una situación de mayor estabilidad de la balanza de pagos que le permita a la Argentina crecer. Infraestructura urbana, casa propia, el Procrear, las obras para ENOSA, CNA y transporte pluvial. En cuanto a salud, se ha hecho el Estado ha tenido un rol muy importante en los últimos tiempos, en los últimos 2 años, para fortalecer al sistema de salud y se va a continuar con la profundización de la inversión en el sistema de salud. Se proveen todas las partidas necesarias para hacer frente a la campaña de vacunación, la provisión de medicamentos y la política pública de nutrición. Lo que se ve en esta figura es el esfuerzo muy importante que ha hecho el Estado para fortalecer el sistema de salud en el año 2020 y en el año 2021, creciendo en relación al producto el gasto del Ministerio de Salud del 0,3 al 0,7% entre el 2019 y el 2020, alcanzando el 0,8 en el 2021 y estacionándose en 0,6% en el año 2022. Esto incluye todas las partidas que han sido solicitadas que se consideran necesarias y prioritarias para vacunas e insumos, hospitales, accesos a medicamentos, el Plan Sumar, redes y proteger, abordaje por curso de vida y, por supuesto, respuesta al VIH. La educación continuará siendo una prioridad y se va a seguir expandiendo la infraestructura en escuelas, en jardines y promoviendo el sistema de becas y la inclusión digital. En esta figura lo que ven es que se va en la senda de crecimiento de la participación del gasto en educación sobre el producto. En este sendero se apunta a converger a el valor de 1,7 del producto que se había alcanzado en el año 2015. Y se ve en el detalle las partidas para conectar igualdad, el FONID, progresar, el fortalecimiento de jardines, infraestructura y equipamiento, el plan acompañar, educación superior, la gestión educativa y políticas socioeducativas y el INET, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que también es muy importante porque en Argentina hace falta también fortalecer las capacidades en recursos humanos, capacidades técnicas en recursos humanos que coayuden a las necesidades que se presentan con una economía en recuperación. Ciencia e innovación. Se apunta justamente a potenciar el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas básicas y aplicadas, que también permita que se fomente la innovación en el entramado productivo y que eso aumente la productividad de la economía y favorezca las condiciones para la política productiva que hoy se lleva a cabo desde el Gobierno Nacional en pos de una mayor diversificación y agregación de valor. Como ven, se apunta a poder cumplir con el 0,31% del Producto Interno Bruto que establece la Ley de Financiamiento de Ciencia y Técnica. Y allí se incluyen las partidas para recursos humanos y promoción, investigación en ciencia y técnica, actividades espaciales y federalización de las políticas en ciencia, tecnología e innovación. El siguiente pilar refiere a la inclusión social activa con perspectiva de género y hay programas que se focalizan en fortalecer las políticas de seguridad alimentaria, el fomento del empleo y la capacitación laboral y políticas que apuntan a reducir las brechas de género. Se mantiene el incremento fuerte que se hizo a partir del año, entre el 2020 y el 2021, y el presupuesto en inclusión social activa queda en 1,2% del Producto Interno Bruto. Esto incluye las partidas para políticas alimentarias, potenciar trabajo, reconocimiento de aporte por tareas de cuidado y acciones de empleo. Quiero cerrar esta parte inicial de la presentación
haciendo referencia a lo que nos parecen los pilares o tal vez la premisa central para fortalecernos como Estado-nación. Nosotros del Gobierno Nacional lo que hemos venido haciendo es proponer un curso de políticas públicas, incluyendo las políticas económicas, que apunten a que la economía argentina pueda transitar un sendero de recuperación con inclusión social, con generación de trabajo, pero que eso pueda sostenerse en el tiempo y que se pueda lograr establecer de forma firme un rumbo, una tendencia que no esté todo el tiempo cambiando. Tal vez recuerden, eso hoy no lo presenté, pero quienes estuvieron presentes en la discusión parlamentaria el año previo, en la presentación del proyecto de ley de presupuesto, una figura que presentaba en la cual iba agregando década tras década de datos de producto y veíamos que cada década que agregábamos cambiaba completamente la tendencia hacia la cual iba la Argentina, la tendencia del producto, ¿sí? Lo que mostraba es que la economía argentina ha venido transitando históricamente no solamente un problema de volatilidad cíclica, no es que hay una tendencia establecida y que va fluctuando la actividad económica alrededor de esa tendencia, sino que la propia tendencia va cambiando. Y eso no es común en el mundo y genera un ambiente que es muy difícil para la toma de decisiones, de todas las personas en nuestro país y la toma de decisiones de las empresas en nuestro país. Y genera comportamientos de cortoplacismo. Un ambiente de imprevisibilidad no es un ambiente propicio para el desarrollo de nuestro Estado-nación. Entonces, lo que buscamos es construir un ambiente de inclusión con mayor estabilidad. Cuando miremos el año 2020, la foto de finales del año del 2020 y las fotos de finales del año del 2021, nosotros consideramos que se va a ver un año de progreso. ¿Con problemas? Por supuesto, con un montón de problemas que hay que ir resolviendo y que vamos a ser más efectivos en resolverlos si actuamos en cuestiones clave de lo que es apuntar a una estructura económica asociada con mayor tranquilidad económica, si actuamos como Estado-nación, si actuamos de forma colectiva. Digo que es un año de progreso porque observamos un crecimiento fuerte de la actividad económica, con crecimiento del empleo, incluyendo el empleo privado registrado, con crecimiento muy fuerte de la inversión, con crecimiento de las exportaciones netas, con crecimiento de las exportaciones en cantidades y con un ordenamiento gradual asociado a toda esta figura de recuperación de lo que son las cuentas públicas y también un ordenamiento gradual pero claro de lo que son las condiciones de financiamiento, apuntando a que se pueda fortalecer la sostenibilidad de la deuda pública de un lado, a que el Estado tenga mejor crédito y apuntando a construir una moneda más robusta, que es un pilar para todo Estado-nación. Si no hay moneda, es muy difícil. Argentina debe apostar por fortalecer a su moneda. Hoy estamos en un proceso de negociaciones internacionales con el Fondo Monetario Internacional. Eso significa una negociación de un Estado-nación con más de 190 Estados-nación. O sea, somos todos uno aquí, somos un Estado-nación negociando con el resto del mundo. Negociando para que podamos justamente, como nación soberana, poder llevar a cabo el programa de políticas públicas que queremos sin tener los condicionamientos que, de forma general, toda deuda implica, pero que en particular la deuda con el Fondo Monetario Internacional históricamente ha conllevado para las naciones del mundo que han enfrentado esas situaciones. Con una situación muy clara, ¿no? O sea, para el año próximo se enfrentan vencimientos de capital de alrededor de 18.000 millones de dólares y para el año 2023 vencimientos de capital de 19.000 millones de dólares. Lo cual no hay manera de poder, de que alguien pueda considerar que la Argentina
puede tener la capacidad de amortizar esos vencimientos en los plazos en los cuales fueron acordados. Y lo que necesitamos como Estado-Nación es poder lograr las mejores condiciones posibles y el mayor apoyo posible de la comunidad internacional para estar lo más fuertes posibles. Lo más fuerte posible significa, este es el programa de políticas públicas que queremos, que es el que aquí está presentado. Bueno, poder implementar nuestra visión para que la Argentina pueda seguir en la senda de la recuperación económica y de un ordenamiento de los distintos factores que dan lugar a inestabilidad macroeconómica en la Argentina. De modo que nosotros hemos involucrado justamente por considerar que esto conceptualmente es un proceso colectivo. La estabilización de esta situación requiere de un proceso con un muy fuerte involucramiento de toda la sociedad. Nuestro gobierno envió en el año 2020 un proyecto de ley para que en el futuro todo endeudamiento en moneda extranjera, en la forma de títulos públicos, bajo ley extranjera, deba ser aprobado por el Congreso de la Nación y que todo programa con el Fondo Monetario Internacional deba ser aprobado con el Congreso de la Nación y se pueda dar un debate bien profundo a nivel amplio en todo el espectro político y el espectro social sobre las virtudes o defectos de lo que se busca alcanzar con el Fondo Monetario Internacional. Cierro agradeciéndoles profundamente por su atención y simplemente leyendo lo que allí dice, ¿sí? Nuevamente fortalecer un sendero de desarrollo con equidad federal y estabilidad es una tarea colectiva y desde el Gobierno Nacional esperamos continuar trabajando junto a los representantes del pueblo y de las provincias, a todo el Congreso de la Nación, para fortalecer efectivamente este sendero. Y junto al equipo me acompañan secretarios y secretarias de Estado, quedamos abiertos para sus inquietudes. Gracias.